Cuando el personal del aeropuerto se burló de una adolescente que afirmaba ser nieta de Chuck Norris, jamás imaginaron que estaban a punto de protagonizar el momento más humillante de sus carreras. Esta es la historia de Maya, una joven de 16 años que llevaba consigo algo más poderoso que cualquier documento de identidad, un apellido que cambiaría todo. La puerta de embarque E-47 resplandecía bajo las luces fluorescentes del aeropuerto internacional. El suelo de baldosas, pulidas, reflejaba los trajes impecables y las conversaciones susurradas de los pasajeros de primera clase. El vuelo nocturno a Dallas se retrasaba 20 minutos y la sala de espera se había llenado de ejecutivos revisando laptops, familias acomodadas, organizando equipaje de diseñador y el murmullo constante del aire acondicionado mezclándose con anuncios lejanos en el intercomunicador. Maya Norris caminó hacia el mostrador con pasos medidos, sus zapatillas gastadas silenciosas sobre el piso brillante. Llevaba unos jeans desteñidos, una sudadera gris oversized con el logo descolorido de una universidad y una mochila negra colgando de un hombro. Sus manos permanecían quietas a los costados, relajadas pero alerta, mientras sus ojos oscuros escaneaban el área con una calma que parecía ensayada. El contraste era imposible de ignorar. A su alrededor, los pasajeros de primera clase vestían como si hubieran salido de una revista empresarial, blazers a medida, relojes que costaban más que un auto usado, maletas con rueditas que rodaban sin hacer ruido. Maya no pertenecía a ese mundo, al menos no en apariencia. Detrás del mostrador, Patricia ajustó su blazer azul marino y alisó su cabello rubio recogido en un moño perfecto. Su placa identificativa colgaba torcida y sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando vio a Maya acercarse. Había trabajado en esa puerta durante 5 años y había desarrollado un instinto para detectar inconsistencias. «Buenas noches». Maya extendió su pase de abordar sin sonreír, sin disculparse, solo con una certeza silenciosa que no invitaba a cuestionamientos. Patricia no lo tomó inmediatamente. Primero estudió a la adolescente de arriba abajo, notando los jeans baratos, la sudadera que había visto mejores días, la mochila que parecía haber viajado más kilómetros de los que debería. Luego bajó la mirada al pase de abordar y su ceja derecha se arqueó casi imperceptiblemente. «¿Primera clase?», preguntó, arrastrando las palabras como si tuvieran un sabor amargo. «Sí», respondió Maya. Patricia finalmente tomó el documento, pero no lo escaneó. En su lugar lo giró entre sus dedos, estudiándolo como si fuera evidencia en un caso criminal. Detrás de Maya, algunos pasajeros comenzaron a prestar atención. Un hombre en traje gris bajó su Wall Street Journal. Una mujer con perlas genuinas pausó su conversación telefónica. «¿Viajando sola?», Patricia preguntó, su sonrisa tan falsa como sus uñas francesas. Maya asintió una vez. El silencio se extendió por unos segundos que se sintieron como minutos. Patricia miró la pantalla de su computadora, luego nuevamente a Maya, luego al pase de abordar. Algo no cuadraba en su mente ordenada y prejuiciosa, y cuando algo no cuadraba, Patricia tenía la costumbre de hacer preguntas. «¿Quién compró este boleto?» «Mi abuelo», respondió Maya, su voz tranquila, pero con un matiz de rigidez que no había estado ahí antes. Patricia parpadeó como si esa respuesta hubiera sido particularmente ofensiva. «¿Tu abuelo?», repitió, y esta vez no se molestó en ocultar el tono condescendiente. «¿Y cómo es que tu abuelo puede permitirse primera clase para una...?» Hizo una pausa, evaluando la apariencia de Maya otra vez. «¿Para alguien de tu edad?» Detrás de Maya, la fila había crecido. Un grupo de 1900 ejecutivos suspiraba con impaciencia, pero su irritación inicial se había transformado en curiosidad. Una mujer con un blazer de Chanel se inclinó hacia adelante, fingiendo revisar su teléfono mientras escuchaba cada palabra. Un hombre mayor bajó completamente su periódico. «¿Hay algún problema aquí?». Una voz nueva se unió a la conversación. Janet Morrison, supervisora de la puerta, se acercó con pasos rápidos y eficientes. Su traje negro era más caro que el de Patricia, su postura más autoritaria,
y su sonrisa aún más falsa. La placa dorada en su solapa brillaba bajo las luces. Supervisora, servicios premium. Esta joven tiene un boleto de primera clase, Patricia explicó, sosteniendo el pase como evidencia de un crimen, pero no puede explicar cómo lo obtuvo. Sí, puedo. Maya interrumpió, sus dedos apretándose ligeramente alrededor de la correa de su mochila. Ya dije que mi abuelo lo compró. Janet estudió a Maya con ojos entrenados para detectar inconsistencias. Vio las zapatillas con agujeros en la suela, la sudadera que había perdido su forma original hace años, el corte de cabello casero. Nada en la apariencia de esta adolescente gritaba, «Primera clase». «¿Y cuál es el nombre de tu abuelo?» «Janet», preguntó cruzando los brazos. «Chuck Norris». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Patricia abrió la boca, la cerró, y luego dejó escapar una risa ahogada. Janet parpadeó 2 veces, como si hubiera escuchado mal. «¿Perdón?» Patricia se inclinó hacia adelante, una sonrisa incrédula extendiéndose por su rostro. «¿Dijiste Chuck Norris?» «Sí». Detrás de Maya alguien susurró algo a su acompañante. Otro pasajero se acercó discretamente, pretendiendo revisar el tablero de vuelos, pero claramente escuchando. Un teléfono se alzó sigilosamente, la cámara, apuntando hacia la escena que se desarrollaba. Patricia miró a Janet. Janet miró a Patricia. Ambas miraron a Maya, que permanecía de pie con la misma calma inquebrantable, como si hubiera declarado que el cielo era azul. «Cariño», Janet dijo, finalmente su voz goteando con descendencia. «Chuck Norris es una celebridad. No puede ser tu abuelo». «Sí puede», Maya respondió simplemente. Patricia se rió abiertamente esta vez. La risa de Patricia fue como un disparo de largada. Se extendió por la puerta de embarque como una onda expansiva, contagiosa y cruel. Primero Janet se unió con una carcajada ahogada. Luego el hombre del Wall Street Journal dejó escapar un resoplido divertido. La mujer del blazer de Chanel se llevó una mano a la boca, fingiendo horror mientras sus ojos brillaban de entretenimiento. «¿Chuck Norris?» Patricia se secó una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. «¿En serio vas a mantener esa historia?» Maya no se movió. Sus manos permanecían quietas a los costados, pero algo en sus hombros se había endurecido imperceptiblemente. «No es una historia». «Claro que no», Janet añadió con sarcasmo. «Y supongo que también entrenas artes marciales en tu tiempo libre, ¿verdad?» Más risas brotaron del grupo que se había formado. Un adolescente con una gorra de béisbol levantó su teléfono sin disimulo, grabando mientras susurraba algo a su hermana. Una pareja de mediana edad se acercó fingiendo buscar asientos, pero claramente atraídos por el espectáculo. «¿Sabes qué?» Patricia se inclinó sobre el mostrador, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Si Chuck Norris fuera realmente tu abuelo, ¿no crees que tendrías ropa un poco mejor? ¿Un boleto que no pareciera sospechoso?» Los murmullos se intensificaron. Alguien dijo «pobrecita», con una mezcla de lástima y diversión. Otro comentó «qué imaginación». Los teléfonos comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia, pequeñas pantallas brillantes capturando cada segundo de la humillación pública de Maya. «Mira, cielo». Janet adoptó un tono maternal y condescendiente. «Entendemos que a tu edad es fácil fantasear, pero mentir sobre tu identidad para obtener un boleto de primera clase es un delito federal». Maya parpadeó una vez, lentamente. «No, estoy mintiendo». «Por supuesto que no», Patricia prácticamente cantó las palabras, «y supongo que tienes alguna prueba de este parentesco familiar tan extraordinario». El círculo de espectadores había crecido. Una familia entera se había detenido, los niños estirando el cuello para ver mejor. Un hombre de negocios hablaba por teléfono en voz baja, claramente describiendo la escena a alguien. Las risas ya no eran discretas. Eran abiertas, descaradas, crueles. Maya sintió algo extraño en el pecho, algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era miedo, no era enojo. Era algo más profundo, más silencioso. Era la sensación de estar completamente sola en un mundo que había decidido que no pertenecía a ningún lugar. Janet levantó su radio portátil.
Necesito seguridad en la puerta E47. Tenemos una situación con documentación fraudulenta. Dos figuras uniformadas aparecieron en el pasillo, caminando hacia ellos con pasos decididos. Los oficiales de seguridad, Rodríguez y Kim, llegaron como si hubieran estado esperando esta llamada toda la noche. Rodríguez, alto y de hombros anchos, llevaba lentes oscuros a pesar de estar bajo techo. Kim, más joven y nerviosa, masticaba chicle con la intensidad de alguien tratando de mantener la calma. Ninguno preguntó por contexto. Ninguno saludó a Maya. «Acompáñenos, señorita». Rodríguez gesticuló hacia un área de inspección secundaria detrás de una partición de vidrio. Revisión aleatoria. No era aleatoria, Maya lo sabía, los oficiales lo sabían, y definitivamente la multitud que ahora los seguía lo sabía. Caminó hacia el área designada con la misma calma medida que había mostrado en el mostrador, pero algo en su respiración se había vuelto más profundo, más controlado. El área de inspección era un espacio esterilizado bajo luces fluorescentes, que zumbaban como insectos moribundos. Una mesa metálica estrecha dominaba el centro, flanqueada por sillas de plástico que habían visto mejores días. La partición de vidrio no ofrecía privacidad, simplemente creaba un acuario humano para el entretenimiento de los espectadores. Mochila en la mesa. Kim ordenó extendiendo guantes de látex con movimientos bruscos. Maya deslizó la mochila de su hombro, pero antes de que pudiera colocarla suavemente, Rodríguez la arrebató de sus manos. La cremallera se abrió con un sonido áspero, como si estuvieran destripando algo vivo. Los contenidos se derramaron sin ceremonia. Primero salió un cuaderno de espiral, sus páginas dobladas por el uso constante, luego una sudadera de repuesto, seguida de barras de proteína, auriculares enredados y ropa interior cuidadosamente doblada que se desplegó bajo las luces implacables. Kim levantó el cuaderno, hojeándolo como si fuera evidencia criminal. «¿Qué es esto? ¿Códigos?» «Tarea», Maya respondió, su voz todavía tranquila pero con una tensión que no había estado ahí antes. Detrás del vidrio, la multitud había crecido. Teléfonos apuntaban desde todos los ángulos. Alguien susurró «pobrecita», con una mezcla de lástima y morbo. Un niño preguntó a su madre por qué estaban mirando a la chica. Rodríguez siguió cavando, sus manos ásperas tratando cada objeto como si fuera potencialmente peligroso. Libros de texto, bolígrafos, una pequeña botella de agua, calcetines extra, todo expuesto, todo juzgado, todo convertido en espectáculo público. Entonces, sus dedos encontraron algo en el bolsillo más profundo, un pequeño objeto envuelto en tela suave. Lo desenvolvió sin cuidado y un parche militar se deslizó en su palma. Azul marino con bordado dorado desgastado. 82nd Airborne Division. Maya se tensó por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. ¿Qué es esto? Rodríguez levantó el parche, sosteniéndolo por una esquina como si fuera basura. «Es de mi papá», Maya respondió. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, su voz se quebró ligeramente. Rodríguez sostuvo el parche entre dos dedos, examinándolo como si fuera sospechoso. «¿Tu papá está en el ejército?» «Estaba». Kim se acercó masticando su chicle más fuerte. «¿Dónde está ahora?» Maya no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el parche, en esos hilos dorados que se habían desvanecido con los años, pero que para ella seguían brillando como el día que su padre se lo había mostrado por primera vez. «Murió», finalmente susurró. Rodríguez no pausó. No mostró respeto. Simplemente siguió girando el parche entre sus dedos como si fuera un objeto cualquiera, sus guantes de látex manchándolo. «¿Cuándo?» «Afganistán. Hace 3 años». Detrás del vidrio, el murmullo de la multitud cambió de tono. Los teléfonos siguieron grabando, pero algunas expresiones se volvieron incómodas. Una mujer bajó su dispositivo parcialmente. Un hombre mayor frunció el ceño. Kim no captó la señal. «¿Y qué hace una niña militar llevando esto?» Otro cuento como lo de Chuck Norris. Algo se rompió dentro de Maya. No explosionó, no gritó, simplemente se desplomó silenciosamente como un edificio con los cimientos socavados. Sus hombros se hundieron. Sus manos,
que habían permanecido firmes durante toda la ordalia, comenzaron a temblar, por favor, dijo, y la palabra salió tan suave que apenas se escuchó. Por favor, tenga cuidado con eso. Rodríguez lo dejó caer sobre la mesa metálica. El parche aterrizó con un sonido seco, insignificante. Maya dio un paso hacia adelante, instintivamente, como si quisiera proteger lo único que le quedaba de su padre. Él murió salvando a su unidad. Una bomba improvisada. Se quedó atrás, para que los otros pudieran escapar. Las palabras salieron como un torrente ahogado, años de dolor condensados en frases fragmentadas. Me dijo que siempre lo llevara conmigo, que me recordara que los Norris no nos rendimos, que luchamos por lo que es correcto sin importar qué. Janet, que había estado observando desde el otro lado del vidrio, se acercó más. Su expresión había cambiado sutilmente, pero no lo suficiente para ser compasión. Kim recogió el parche sin ceremonia, sosteniéndolo como evidencia. Bonita historia. ¿También la inventaste? Maya cerró los ojos. Detrás del vidrio, alguien murmuró: «Esto ya no es divertido». Pero las cámaras siguieron rodando. El primer video se subió a TikTok a las 8:47 p.m. con el título «Chica dice que es nieta de Chuck Norris. ¿En serio?». En menos de 5 minutos tenía 1000 visualizaciones. En 10.000. Los comentarios llegaban como una avalancha digital. «Esta niña necesita ayuda psicológica. Plot twist, realmente es su nieta, jajaja. Pobrecita, qué imaginación. Airport Karen strikes again». Maya permanecía de pie junto a la mesa metálica, sus pertenencias esparcidas como los restos de mi visita. Un naufragio. No sabía sobre los videos, no sabía sobre los comentarios, no sabía que su cara estaba siendo compartida a través del mundo digital a velocidad de luz. Todo lo que sabía era que el parche de su padre yacía sobre el metal frío, tratado como basura. Más teléfonos se alzaron detrás del vidrio. El adolescente con la gorra de béisbol había comenzado a transmitir en vivo en Instagram: «Guys, están destruyendo a esta chica que dice que Chuck Norris es su abuelo. Es increíble». Los hashtags comenzaron a formarse orgánicamente. Boo's Chuck Norris Granddaughter. Airport Drama. La Fake ID. Relavira Lice Kim seguía masticando su chicle, ajena al huracán digital que se formaba a metros de distancia. ¿Algo más en la mochila que queramos saber? ¿Tal vez un certificado de adopción firmado por Bruce Lee? Su comentario provocó risas ahogadas del público, que ahora incluía pasajeros de otras puertas de embarque que habían sido atraídos por la conmoción. La partición de vidrio se había convertido en el escenario de un teatro cruel, con Maya como la protagonista involuntaria de una tragedia moderna. Rodríguez revisó el último bolsillo, encontrando solo goma de mascar y unos audífonos baratos. No hay nada más aquí, solo una niña con mucha imaginación. En Twitter, el video había sido retuiteado por una cuenta de contenido viral con 500,000 de seguidores. Teen claims to be Chuck Norris' granddaughter. Gets exposed at airport. Janet observaba desde afuera con satisfacción, apenas disimulada, hasta que su radio crepitó. «Señora Morrison, el gerente regional Stevens está en camino. ETA 5 minutos». Su expresión cambió. David Stevens no venía a menos que hubiera un problema serio, y definitivamente no venía por una adolescente con ideas grandiosas. Janet miró hacia la multitud, hacia los teléfonos, hacia las caras que ya no parecían divertidas, sino incómodas. Maya finalmente levantó la vista del parche de su padre. Sus ojos recorrieron la multitud detrás del vidrio, las caras que la miraban como si fuera un animal en el zoológico. Por primera vez, pareció darse cuenta de que esto ya no era solo sobre ella y su boleto de avión. Era sobre algo mucho más grande, algo que se había escapado de las manos de todos los presentes. La oficina regional olía a café frío y desinfectante, con paredes de vidrio esmerilado que ofrecían la ilusión de privacidad sin la realidad de la misma. David Stevens entró como un general inspeccionando un campo de batalla, su traje gris carbón impecable y su corbata ajustada como una cuerda. Sus zapatos de cuero italiano hacían eco contra el piso de linóleo,
mientras evaluaba la situación con ojos entrenados para calcular daños. Maya se había sentado en una silla de plástico, sus manos entrelazadas en su regazo. El parche de Mindonemas, su padre finalmente devuelto pero arrugado por el manejo descuidado. Sus pertenencias habían sido empacadas apresuradamente en su mochila, excepto por un calcetín solitario que alguien había olvidado en la mesa de inspección. Señorita Norris. Stevens comenzó, su voz calibrada para sonar comprensiva pero firme. Entiendo que ha habido malentendidos esta noche. Maya lo miró sin responder. Ya había dicho su verdad demasiadas veces. El teléfono sobre el escritorio sonó con el zumbido distintivo de una llamada en conferencia. Stevens lo activó sin ceremonia. Sandra, está aquí. La voz que emergió del altavoz tenía la frialdad profesional de alguien que resolvía crisis por hora. David, he revisado los videos, estamos en Twitter, TikTok, Instagram, y el Chuck Norris Granddaughter está en tendencia. Necesitamos controlar esto ahora. Stevens asintió hacia el teléfono como si Sandra pudiera verlo. ¿Recomendaciones? Mantén. La línea. Es una menor fabricando historias para obtener privilegios. Menores hacen esto constantemente. El público lo entenderá. Solo asegúrate de que no haya más videos. Maya sintió algo frío expandirse en su pecho. No era solo sobre creer o no creer ya. Era sobre una narrativa que había sido decidida sin ella, sobre su palabra contra una máquina diseñada para protegerse a sí misma. ¿Y si realmente es...? Stevens comenzó a preguntar, pero Sandra lo cortó. David, Chuck Norris tiene una familia conocida. Esta niña no aparece en ningún registro público. Su historia no resiste el menor escrutinio. Stevens estudió a Maya con nueva determinación. Señorita, aprecio que mantenga su creatividad, pero necesitamos resolver esto. Si admite que fabricó la historia sobre Chuck Norris, podemos resolver esto discretamente, sin cargos, sin más humillación. Maya levantó la vista lentamente. Y si no lo admito, entonces tendremos que proceder con una investigación completa de fraude documental. Afuera de la oficina, Janet pasó rápidamente, susurrando urgentemente en su radio. Algo había cambiado en el aeropuerto, algo que Stevens no podía ver. Desde su búnker corporativo, Maya cerró los ojos y susurró algo tan bajo que Stevens tuvo que inclinarse para escuchar. Voy a llamar a mi abuelo. Maya encontró refugio en un rincón silencioso cerca de los baños, donde el ruido constante del aeropuerto se amortiguaba a un murmullo distante. Las luces aquí eran más tenues, menos hostiles que las fluorescentes de la oficina de Stevens. Se deslizó contra la pared y sacó su teléfono con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de esperanza desesperada. El número estaba marcado como abuelo en sus contactos. Lo había llamado así desde que tenía memoria, desde antes de que entendiera quién era realmente Chuck Norris para el resto del mundo. El teléfono sonó una vez, 2 veces, Maya. Su voz al otro lado de la línea era como gravilla suavizada por el tiempo, inmediatamente reconocible, inmediatamente segura. ¿Estás bien, mija? Todas las palabras que había estado conteniendo durante las últimas 2 horas se derramaron de una vez. Abuelo, estoy en el aeropuerto y no me creen. Dicen que mi boleto es falso, que estoy mintiendo sobre ti, que no puedo ser tu nieta porque no parezco... Su voz se quebró. Tocaron el parche de papá. Lo tiraron en una mesa como si fuera basura. El silencio al otro lado de la línea se volvió peligroso. ¿Dónde estás exactamente? Su voz había cambiado. Se había vuelto más dura, más fría. Aeropuerto Internacional. Puerta E47. Me van a acusar de fraude si no admito que mentí sobre... Ti, Maya, escúchame. Cada palabra fue pronunciada con precisión militar. Quédate exactamente donde estás. No hables con nadie más, no firmes nada, ¿me entiendes? Sí, pero abuelo, están grabando todo. Está en las redes sociales. Todos se están riendo de... Mija. Su voz se suavizó volviendo al abuelo que la había consolado después de las pesadillas sobre su padre. Los cobardes siempre se ríen primero.
Pero nosotros tenemos la última palabra, ¿recuerdas? Maya asintió aunque él no pudiera verla, limpiándose una lágrima que no había notado que había caído. Voy para allá. Pero abuelo, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. Nadie trata así a mi nieta. Un conserje que empujaba un carrito de limpieza pasó justo cuando Maya susurraba, «Te amo, abuelo», antes de colgar. El hombre sacudió la cabeza con una sonrisa triste, claramente habiendo escuchado fragmentos de la conversación. «Pobrecita», murmuró para sí mismo mientras seguía empujando su carrito. «¿Qué imaginación tiene?» Maya guardó su teléfono y se quedó en el rincón contando los minutos. Afuera, el mundo seguía burlándose, pero ya no importaba. Chuck Norris estaba en camino. En la oficina de seguridad del aeropuerto, Stevens revisaba informes en su computadora, con la satisfacción de un hombre que había contenido una crisis menor. Los videos habían dejado de multiplicarse exponencialmente. El algoritmo había seguido adelante hacia el siguiente escándalo digital. Sandra había colgado después de asegurarle que todo estaría resuelto para la mañana. «Solo necesitamos que la niña firme una retractación», murmuró a Janet, quien asentía con entusiasmo excesivo. «Admite que fabricó la historia, la dejamos abordar su vuelo con una advertencia, y todos olvidamos que esto pasó». Mientras tanto, en la entrada principal del aeropuerto, algo cambió en el aire. Los equipos de noticias locales habían comenzado a llegar, atraídos por las notificaciones de las redes sociales sobre Ito Chuck Norris' granddaughter. Una reportera de Channel 7 ajustaba su micrófono mientras su camarógrafo probaba ángulos, esperando capturar una entrevista con la niña que fingía ser familia de una celebridad. Rodríguez y Kim habían regresado a sus rondas regulares, intercambiando chistes sobre niños de hoy en día y sus fantasías descabelladas. Kim había subido su propia versión del video a su historia de Instagram con la leyenda «Cuando los niños ven demasiadas películas». En la puerta E47, Patricia había recuperado completamente su compostura autoritaria. Contaba la historia a cualquier colega que escuchara, cada repetición volviendo a Maya más ridícula, más desesperada, más claramente mentirosa. Se puso a llorar por un trapo viejo. Patricia gesticulaba dramáticamente. Decía que era de su papá en el ejército, como si eso la hiciera más creíble. Nadie notó al hombre de chaqueta de cuero desgastada que atravesó las puertas automáticas principales. No había entourage, no había anuncio, solo botas gastadas contra el piso de mármol, y una presencia que parecía alterar la gravedad del lugar. Caminaba con propósito, pero sin prisa, como alguien que sabía exactamente lo que iba a encontrar. En el mostrador de información, una empleada levantó la vista cuando se acercó. Algo en sus ojos la hizo enderezarse instintivamente. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Puerta E47», dijo simplemente. Ella parpadeó. Después miró su computadora. «¿Tiene boleto para ese vuelo?» El hombre no respondió directamente. «¿Dónde está mi nieta?» En la oficina de Stevens el teléfono sonó. Era recepción principal, señor Stevens. La voz sonaba extraña, casi susurrante. «Hay un señor aquí preguntando por la puerta E47, preguntando por su nieta. Señor, yo creo que debería bajar. Aquí inmediatamente». Stevens frunció el ceño. «¿Quién es?» Una pausa. «Dice que es Chuck Norris». Stevens casi se rió, pero algo en el tono de la recepcionista lo detuvo. El silencio comenzó en la recepción principal y se extendió por el terminal como una onda de choque invisible. Primero fue la empleada del mostrador de información, quien dejó de respirar cuando Chuck Norris pasó frente a ella. Luego un grupo de adolescentes, cerca de la tienda de regalos, quienes reconocieron la silueta legendaria y se quedaron paralizados con sus teléfonos a medio alzar. No había anuncio, no había fanfarria, solo un hombre caminando con pasos medidos a través del mármol pulido y el peso de su presencia alterando cada conversación, cada respiración, cada latido en un radio de 100 metros. «Espera», susurró alguien cerca de las pantallas de vuelos. «Ese es... no puede ser».
Oh, Dios mío. La reportera de Channel 7 fue la primera en reaccionar profesionalmente, gesticulando frenéticamente a su camarógrafo mientras susurraba urgentemente en su micrófono: Estamos en vivo, estamos en vivo. Chuck Norris acaba de entrar al aeropuerto. Pero Chuck no se detuvo para entrevistas. No saludó a los fans que comenzaron a formar un sendero respetuoso a su paso. Sus ojos estaban fijos en un solo destino: la puerta E47. En la oficina de Stevens, 3 pisos arriba, el gerente regional había dejado caer su café. El líquido marrón se extendía por sus documentos importantes mientras él observaba las pantallas de seguridad, viendo una figura legendaria caminar por su terminal como si fuera el dueño del lugar. «Eso es realmente...», Janet balbuceó desde la puerta. Stevens no respondió. No podía. Su mente estaba calculando la magnitud del desastre que había permitido que se desarrollara bajo su supervisión. En la puerta E47, Patricia estaba asiento sin mitad de otra anécdota burlona sobre la niña fantasiosa, cuando el murmullo comenzó a cambiar de tono a su alrededor. Las risas se desvanecieron. Las conversaciones se interrumpieron. Una por una las cabezas se giraron hacia el pasillo principal. Chuck Norris dobló la esquina hacia la puerta de embarque y el mundo se detuvo. Patricia siguió hablando por un momento más, inconsciente del cambio sísmico que había ocurrido detrás de ella. Y entonces dice que Chuck Norris es su abuelo, ¿pueden creerlo? Patricia, alguien susurró. ¿Qué? Solo digo que estos niños de hoy... Patricia, cállate. Finalmente, se giró y sus palabras murieron en su garganta. Chuck Norris se detuvo a 20 metros de la puerta de embarque. No habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia era una declaración, su silencio era ensordecedor, y su mirada escaneó lentamente el área hasta que encontró lo que estaba buscando. Maya, todavía acurrucada en su rincón junto a los baños, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez en horas sonrió. Cuando llegó junto a ella, se detuvo y extendió una mano. Maya la tomó y se levantó, y por primera vez en horas, ya no parecía una niña perdida, sino lo que realmente era: la nieta de una leyenda. ¿Estás bien, mija?, preguntó suavemente, sus ojos escaneando su rostro en busca de daños. Maya asintió, pero Chuck vio más allá de su compostura. Vio el parche militar arrugado en su mano. Vio las marcas de lágrimas secas. Vio la dignidad que había mantenido a pesar de todo. Entonces se giró hacia la multitud reunida y su expresión cambió. ¿Quién de ustedes tocó las pertenencias? ¿De mi nieta? Su voz no era alta, pero se escuchó por encima de todo el ruido del terminal. Cada palabra cortaba el aire como una hoja afilada. Rodríguez dio un paso adelante involuntariamente, como si hubiera sido llamado por un superior. «Señor Norris, fue un procedimiento de seguridad estándar». Un procedimiento estándar incluye arrojar los recuerdos de un héroe militar muerto sobre una mesa como basura. Rodríguez se puso pálido. Kim había desaparecido detrás de un pilar. Chuck se dirigió a Patricia, quien estaba tratando de volverse invisible detrás del mostrador de la puerta de embarque. «Usted», la que se rió de ella. Patricia tembló. «Señor Norris, yo no sabía...». Ella no parecía... ¿No? ¿Parecía qué? ¿No parecía lo suficientemente buena para usted? ¿No parecía que merecía respeto básico? Las cámaras capturaban cada segundo. Los teléfonos transmitían en vivo. El hashtag Chuck Norris Granddaughter ahora tenía un significado completamente diferente. Stevens llegó corriendo, con Janet a sus talones, ambos sin aliento, y claramente entrando en pánico. «Señor Norris, ha sido un malentendido terrible. Podemos resolver esto inmediatamente». Chuck lo miró como miraría a un insecto. «Mi nieta llamó diciendo que la habían humillado públicamente, que habían dudado de su palabra, que habían tratado la memoria de su padre como una broma». Stevens abrió la boca, pero Chuck no había terminado. «Maya Norris es mi nieta. Su padre, mi hijo adoptivo Michael, murió en Afganistán salvando la vida de sus compañeros. Ella lleva su parche porque es lo único que le queda de un héroe». El silencio era absoluto. Hasta las cámaras parecían haber dejado de hacer ruido,
y ustedes la trataron como a una mentirosa porque no pueden imaginar que el valor viene en envases humildes. Chuck colocó una mano protectora sobre el hombro de Maya. Ahora mi nieta va a abordar su vuelo, y ustedes van a asegurarse de que nunca vuelva a suceder algo así. La cabina de primera clase se sintió diferente esta vez. No era solo el ambiente, los asientos de cuero suave, las luces tenues, el murmullo respetuoso de conversaciones civilizadas, sino la forma en que la miraban. Los azafatos se acercaban con sonrisas genuinas, no forzadas. Los pasajeros asentían con reconocimiento, no con burla. Hasta el capitán había salido personalmente a disculparse por los inconvenientes del aeropuerto. Maya se hundió en el asiento junto a la ventana, con Chuck a su lado, y por primera vez en horas sintió que podía respirar completamente. Sus manos ya no temblaban. Su corazón había encontrado su ritmo normal. El parche de su padre descansaba cuidadosamente doblado en su regazo, tratado ahora con la reverencia que siempre había merecido. ¿Sabes qué me dijo tu papá el día antes de que se desplegara? Chuck preguntó suavemente, mirando por la ventana mientras el avión rodaba por la pista. Maya negó con la cabeza. Me dijo que no estaba preocupado por morir. Estaba preocupado por no estar aquí para enseñarte a pelear por ti misma. Sus ojos se llenaron, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Pero esta noche, Chuck continuó girándose para mirarla, probaste que ya sabías cómo. Te mantuviste firme cuando todo el mundo dudó de ti. No gritaste, no te rendiste, no traicionaste quién eres por hacer que otros se sintieran cómodos. Maya tocó el parche. Se sintió como si no estuviera peleando para nada, como si estuviera perdiendo. Mija, la pelea real no es la que puedes ver, es la que pasa aquí adentro. Chuck se tocó el pecho. Mantener tu dignidad cuando otros tratan de quitártela. Mantener tu verdad cuando otros la llaman mentira. Eso es lo que hacen los Norris. El avión se elevó, y Maya observó las luces de la ciudad alejarse debajo de ellos. Algo había cambiado en ella durante estas últimas horas. No era solo que hubiera sido vindicada, no era solo que su abuelo hubiera venido a rescatarla. Era que había descubierto algo sobre sí misma que no sabía que tenía. «Abuelo», dijo finalmente su voz clara y segura. «Sí, la próxima vez que alguien pregunte quién soy, no voy a necesitar que vengas a probárselo». Chuck sonrió, el tipo de sonrisa que había visto en las películas, pero que reservaba solo para su familia. «Nunca lo necesitaste, mija, solo necesitabas darte cuenta». Afuera las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una niña que había encontrado su fuerza.